Buenas, bienvenidos a otra clase de acuarelización. Nada, este curso lo vamos a cerrar con este tema de cosas de playitas, de agua. Y bueno, pues vamos con otro intento. La foto seleccionada esta semana es esta playita. Bueno, tenemos ahí esas nubes en húmedo, bastante oscuras. El mar en este caso es bastante secundario, vamos a darle más protagonismo a lo que es la playa y las rocas sobre todo, ¿vale? Al fin y al cabo hay diferentes tipos de marinas, depende del protagonismo en sí, de que pueda tener el agua o cualquier otro elemento, eso sí, nada, y si no ya lo vemos en clase. Así que nada, vamos a ver qué tal nos queda. Bueno, en cuanto al dibujo, la foto original sí es verdad que es casi prácticamente cuadrada. Entonces, bueno, tenéis la opción si queréis de poner un poquito más de margen o si queréis hacer algún día una composición cuadrada, también queda muy bonita, ¿eh? A mí me gusta bastante el formato cuadrado. Pero bueno, yo en mi caso voy a aprovechar el folio entero. Lo que voy a hacer es la parte de cielo, bueno, es más o menos, no, ni 2/3, es bastante grande. Lo que he hecho es jugado con la separación de las rocas. Las dos chiquititas que están aquí las he puesto un poco más separadas. No, bueno, en realidad lo que he hecho ha sido estas bajarlas, la diferencia está entre la roca y el agua es más o menos la misma. Lo que he hecho es las roquitas estas las he bajado un poco y he jugado, bueno, yo creo que en estos casos para mí me es más fácil jugar con así vertical, separar un poquitín los elementos, una mala, inventarme un poco más de cielo, inventarme en este caso un poquitín de arena hacia abajo, que hacerlo en horizontal. En horizontal parece que no, pero al igual que aquí simplemente es añadir un poquitín por arriba y un poquitín por abajo, en horizontal se convierte en tener que inventar más superficie, ¿vale? Pero bueno, otra opción es poner, si queréis, bastante más margen por arriba y por abajo, y también animaros a probar la composición cuadrada. Bueno, pues nada, vamos a preparar este cielo. Me voy a ir a una gama de, yo creo que entre gris y quizás le meta un poquito de azul, que tampoco sea tan nuboso, de lo que puede llegar a ser. Voy a coger el gris paine y mezclarlo con un poquito de azul ultramar. Por lo menos la base inicial, que tenga así algún viso azulado, ya las nubes oscuras, ahí ya le meto, si tal, que sea más grisáceo. Estaba pensando en meterle a lo mejor un poquito de alizarina, para que tenga un pequeño aire de tono morado, pero un poquitín, nada más. Puede quedar chulo. Bueno, yo creo que con este color suficiente. Voy a coger, vale, tiene gris paine, es azul ultramar y un poquitín de alizarina para que tampoco sea tan azul. Eso opcional, opcional. Voy a preparar un poco más de cantidad. Ahí. Bueno, venga, voy a empezar con agua limpia. Voy a mojar todo el cielo con agua limpia. Ahí. Y voy a, y mismamente con lo que tengo, yo creo que con lo que tengo en el pincel, de sobra. Incluso a lo mejor tengo hasta demasiado, para dar esa primera capita inicial. Quitar un poco, podéis dejar zonas blancas si queréis. Y empezar bueno, aquí no sé por qué no lo mojé hasta abajo. Tenía que haber conseguido haber hecho la mezcla que estoy usando de pintura un poco más densa.
Acordaros, las marinas, siempre darle mucha importancia a la línea del horizonte. Y nada, rápidamente voy a preparar más cantidad y mucho más denso. Un poquitín, ahí. Para estas esquinas. Ahí. Algo va a bajar de tono, ¿vale? Recordad, está en húmedo, por lo cual algo siempre va a bajar. Hay las esquinitas y voy a dar aquí un poco más de oscuro en esta esquina. Y bueno, esto que me quedó aquí un poco plano, pues voy a meter un poquito, así un segundo tono un poco más oscuro. Y voy a parar ya, que por aquí en el medio, en este caso se me ha bombado un poquitín hacia las esquinas. Entonces ahora mismo el centro ya prácticamente no tiene nada de brillo. Bueno, como acabo de retocar las esquinas, pues es lo que más humedad tiene. Y en la parte de abajo, así que nada, quedó como quedó. Aquí me queda este blanco, pero bueno, ahí queda. Bueno, como la línea de horizonte tarda más en secar, voy a intentar dejarla ahora mismo con este color lo más curiosina posible. Como el cielo está en húmedo, en todo caso, si luego hubiera que retocar, pues miraríamos para retocarlo con lo que sería la superficie de agua, ¿vale? Porque cualquier cosa que hagamos luego en seco se va a notar muchísimo. Vale. Bueno, me voy con la arena. Voy a dejar que seque bien la parte del cielo. Me voy a hacer la arena, que es la segunda superficie quizás más grande, y que luego me va a tardar más en secar. Entonces, bueno, voy a dar una capa a todo prácticamente, ¿vale? Si os fijáis, tenemos aquí la arena, no tenemos una línea en concreto de lo que sería el agua y la arena, pero si os fijáis pasa un poco así, un poco por lo que sería la altura de las rocas. Incluso voy a pasar por encima de las rocas. Me voy a ir al ocre, para la arena, el ocre, y bueno, aquí es bastante luminoso, ¿eh? Acordaros, para apagar un poquito el ocre es mancharlo con un poquito de azul ultramar. Pero bueno, en este caso es bastante luminoso. A la parte, voy a empezar con un color muy clarito. El papel está seco, pero voy a hacerlo con la brocha. Fijaros el goterón que me genera la brocha. Entonces, aunque sea el papel seco, uy. Entonces que venga de muy clarito, para que luego el contraste. Voy a lavar un poco, ahí. Y según voy bajando, voy a añadir más pigmento. Bueno, fijaros lo original. Vaya coliflor que le quedó abajo, Y no pasa nada. Venga, pues nada, ahí lo tenemos. Voy a dejarlo así. Voy a quitar, limpiar un poco los bordes. Ay, que me pasé. Venga. Bueno, pues... Bueno, me he sorprendido. Bueno, no sé si es que eché muy poca agua. El cielo me empezó a secar súper rápido y ya está prácticamente seco, Yo creo que podría incluso pintar lo que sería el agua. Venga, pues vamos a ello. Si no, esperamos a que esperéis a que seque, secador, lo que sea. Tenemos en la línea de horizonte unos puntitos, ¿vale? Eso seguramente
la foto original el papel pues tenga un grano grueso o medio, o incluso el papel de algodón que es más seco. Eso es decir, esos puntinos seguramente es que tiró la pincelada y quedaron pues bueno, sin cubrir por el gramaje del papel. Nuestro papel es muy liso, por lo cual eso va a ser difícil de que quede. Pero os recomiendo que de verdad no pongáis máscara, porque eso luego no queda nada bien ni queda natural. Entonces vamos a hacer un poquito de trampa, intentaremos dejar algún brillo, pero bueno, eso ya os digo que en este caso no es parte del ejercicio. Si queda bien, si no, pues nada. El color del agua yo lo veo un poquito verdoso, ¿no? Entonces voy a probar a echar azul ultramar y voy a echarle un poquito de vejiga. Estoy usando aquí esta mezcla que tengo restos de la mezcla del cielo. También. Y voy a intentar eso, que sea un azul que tenga unos visitos verdes. Yo creo que este me va a servir. Que parece que no, pero vamos para el verano y la temperatura aumenta de lo que es el espacio y se va a notar en el secado. Entonces, lo que puedo intentar es dejar algún brillito, algún puntito de, bueno, como voy a ir un poco como con miedo de no manchar el cielo, pues en algunas zonas toco justo con la línea y otras dejo huequitos sin pintar. Hacer un poquito así. Lo estoy notando hoy, sobre todo en la paleta, que se me seca. Luego aquí, por ejemplo, que tengo más sitio, puedo intentar hacer alguna pincelada así más en seco. Ahí. Ahí lo que hago es apretar todo el pincel. Ahí, que vaya raspando. Ahí. Y a esta mezcla del agua, que mirad, si acordáis que le habíamos echado un poquito de alizarina al cielo, al azul, le vamos a echar un poquitín de alizarina. Uy. Ahí, más o menos. Bueno, esta es la parte más complicada. Yo creo que lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así, que luego, aunque este quede así un poquito raro, luego tenemos las rocas oscuras que nos van a hacer de contraste. Entonces, no se nota mucho, ¿vale? Pero fijaros eso. Lo que hago es que dejo algún huequito sin pintar a modo de brillitos. Es la manera que tenemos para conseguirlo nosotros. En mi caso, ya os digo, prácticamente la arena no está para trabajar, pero en la parte de abajo, por aquí está casi seco, tiene un poquitín frío por ahí, pero bueno, me permite seguir trabajando. Voy a empezar a dar las primeras capas a las rocas, ¿vale? Vamos a ir viendo un poco la idea de las roquitas. Me voy a ir, el tono de las rocas, voy a usar el sombra tostada, el oscuro, y en todo caso me voy a ir hacia el gris paine. El marrón, el sombra tostada, el oscurito, y que tenga un poquito de gris paine para que no sea tan luminoso. Entonces, voy a empezar por sobre todo las más principales. Luego por aquí pues miren, no creo que no las había dibujado las chiquititas, esas las voy a ir medio inventando luego cuando las vaya trabajando.
Entonces voy a coger eso, sombra tostada con un poquito de gris paint y dar una capita muy clarita, es decir, con mucha agua. Y lo primero es cómo voy a sacarlas, ¿eh? Ahora mismo casi no se notan, están ahí el dibujo escondido. Entonces lo primero que voy a hacer es sacarlas del dibujo. Así que nada, simplemente va a ser una manchita muy clarita. Pensad que en todo caso esto lo voy a hacer el punto de luz. Entonces es importante que sea muy clarito. La arena que esté bien seca, ¿vale? Por si acaso. Da igual que se junten, porque es el mismo color, entonces hay rocas pegadas, se van a juntar, no pasa nada. Ya luego las vamos trabajando. Está un poquito fresquita, pero bueno, yo creo que para dar esta capa suficiente. Luego también tenemos las sombras en la arena, que también nos ayudará a dar un poquito de forma, ¿eh? Y bueno, ya veremos ahí a ver. Quedó ahí un poquito raro. Luego eso, cuando vayamos haciendo las siguientes capas, metiendo más oscuros, pues bueno, podremos ir trabajando un poco más las formas, ¿vale? Ahora seguramente queden ahí como un poco bastante redonditas. Pero bueno, ahora ya las tengo colocadas. Voy a esperar a que seque, si no le paso un poquito de secador y volvemos. Bueno, ahora está totalmente seco. Vamos a empezar a trabajar un poquito las rocas, ¿eh? Entonces vamos a ir viendo las rocas, vamos a ir trabajándolas seco sobre seco. Esto es muy importante porque lo de seco sobre seco nos lo vamos a encontrar prácticamente siempre. Entonces esto que os voy a explicar ahora nos sirve para prácticamente todo en la acuarela. ¿Qué quiere decir? Bueno, tenemos las rocas, la parte de arriba es más clarita, entonces voy a empezar a oscurecer la parte de abajo. Entonces marco un poquito la roca. Y vemos que queda la raya y mucho contraste de un color con otro. Entonces, lavo muy bien el pincel, lo seco muy bien y no así, así voy a perfilar el borde. Solo toco el bordecito de esa raya. Tenía poca agua. Es importante que tenga algo de agua ahí. Y matizo el borde. Voy a hacer un poquito más de cantidad y con un poquito más de agua. Es importante que tenga algo de agua para que cuando yo haga la raya no seque inmediatamente. Y luego es importante también bueno, que sea algo gordita. Ahí. Hago. Entonces, como no puede secarme, tengo que hacerle trabajarla. Por lo cual no hagáis todas las rocas. Y ahora, pincel bien seco. Y matizo la raya. Vale, ahí ya tengo un encaje. Iremos poco a poco, les voy a decir, esta es la primera capa. Vale, luego cuando seque vuelvo y matizo. Otra, vamos a ir por otra. A ver, por ejemplo esta grande aquí. Incluso si quiero sacar otra, puedo hacer algo así. Lavo, seco muy bien. Y matizo. Y ahí, por ejemplo, va a parecer que hay dos rocas. Incluso quiero darle un poquito de forma. Ahí. Por ejemplo, otro por aquí. Matizo, hago un contraste de luz y sombra, lavo, seco muy bien el pincel y solo toco el borde, ¿vale? Y voy haciendo, y ahí sale el degradado. Y eso vamos a ir haciéndolo capa por capa.
Voy a preparar más color. Lavo, seco muy bien y matizo el borde. Es importante, el pincel va a estar seco, entonces va a recoger agua y pigmento. Entonces es importante que el color que echemos tenga algo de agua y que ya os digo que no sea poner la pincelada y que seque inmediatamente, para que el pincel absorba y vaya generando el degradado. Vamos a ir poniendo ahí, por ejemplo. Y tocamos solo con la puntita del pincel, ¿eh? No hacia arriba con todo el pincel. Ay. No vamos a ver, la idea tampoco vamos a intentar copiar exactamente la forma y las pinceladas de las rocas. Simplemente es un truco para ir sacando el volumen. Ahí, la esquinita. Aquí la parte de abajo. ¡Ay! Que me confundo de roca. Aquí. Aquí. ¿Vale? Entonces que si lo hacemos así y no lo trabajamos va a parecer demasiado, van a ser demasiados contrastes y demasiadas marcas. Entonces en uno de los lados siempre hay que matizarlo para que vaya cogiendo degradados. Ahí, marco ahí. La hago sin miedo, un poquito más gordita, porque como luego voy a quitar un poco en el degradado, va a hacerse más pequeñita. Entonces si la hago muy pequeña, luego no tengo espacio para trabajar. Entonces que sea un poquitín más grande de lo que digamos quiero, teniendo en cuenta que algo luego voy a quitar. Vale, bueno, ya tenemos ahí un pequeño encaje, un poco digamos de dibujo. Hemos sacado las diferentes rocas, las estamos levantando y sacando de la arena. Y ahora pues en principio pues las primeras deberían estar secas. Volvemos a empezar. Encima de estas comidas tan chiquititas y va ahí como con miedo. Le vuelvo a hacer, le doy otra capa, hago un color un poco más oscuro. Con estos colores más oscuros podemos ir dándoles diferentes formas. Si no, oye, que a mí por ejemplo parecía que habían quedado todas demasiado redonditas. Podemos ir haciendo ahora, por ejemplo, y luego al ir haciendo así como esos degradados, luego vamos haciendo como eso, que vaya subiendo el tono poquito a poco, y así no llama tanto la atención si queremos hacer algún trazo seco. Entonces, por ejemplo, pues ahora podemos ir poniendo ya, quedan demasiado oscuras. Ahí. Si veo que luego me quedan las rocas muy oscuras, que aquí a lo mejor el color ocre quedó demasiado clarito, no pasa nada. Luego a una mala le doy una... Antes de hacer la arena
subimos el tono ocre. Pero muy importante, lavar y trabajar, o sea, hacerla, lavo el pincel y lo trabajo, ¿vale? No hagáis mucho a la vez, que luego como seque, luego ya cuesta mucho corregirlo, porque entonces ya tenemos que andar frotando y ya el papel se va a notar, digamos, como sobao, ¿no? Que ahí ya se nota que se raspó. Entonces, hacéis 1, 2 y trabajáis. Lo bueno es que si tenéis mucha humedad, aquí luego en la parte de abajo que no hemos tocado, si tiene mucha humedad se le puede hacer una especie de húmedo sobre húmedo, ¿eh? Por ejemplo, ahí que había quedado muy marrón, pues tenía tanta humedad que le me daba tiempo a meter un poquito de negro. Ahí. Luego muchas me las voy inventando, ¿vale? Pues no... Si coincide más o menos parecido al de la foto, bien, y si no, pues bueno, parecido, ¿eh? Fijaros vosotros, sobre todo fijaros dónde está la luz y la sombra para ponerla más o menos pues en la misma zona. Pero las manchitas pues iremos poniendo más, menos, como vayan saliendo. Entonces, importante lavar el pincel y secarlo muy bien para que no vayan coliflores. No hay que matizarlo todo, ¿eh? En algunas zonas si vemos que quedó clarito, que a lo mejor la primera vez pues íbamos con más miedo o el color quedó demasiado clarito, se repasa, pero bueno, si no, no hace falta retocarlo exactamente todo. Les digo, las rocas no son fáciles, o bueno, por lo menos a mí me costó. Y a día de hoy todavía a veces meto bastante la pata, digamos, La suelo... Fácilmente me emociono y la suelo fastidiar. El cómo gestionar tantos detallitos, las luces, las sombras... Y yo creo que voy a empezar a ir dejándolas que sequen y ya luego una mala vamos viendo si necesitan más o menos. Yo creo que sí, que en mi caso por lo menos le voy a dar un poquito más de ocre en la parte de arriba. Entonces, bueno, para que no quede raro voy a dárselo un poco, digamos, a todo.
Entonces aquí voy a mojarlo todo otra vez. Y aquí difuminarlo hacia arriba. También está bien, no tengo por qué taparlo exactamente todo. Puedo dejar que en algunas zonas se vea, por ejemplo, un poquito el color de abajo. Pero bueno, sí, había demasiado, o por lo menos para mi gusto, estaba demasiado clarita. Incluso, mira, ya que tal, voy a aprovechar y dar algún matiz así en húmedo. Ahí. Venga, pues mientras seca voy a ir haciendo las gaviotas. Voy a usar el mismo color que las rocas. Voy a usar este tono así grisáceo con mucha agua, una especie de agua sucia, digamos. Bueno, a ver qué tal. Si no, bueno, a lo mejor podría haber cogido el pincel, un pincel más finito. Uy. Bueno, vamos a esperar a que seque. Vaya, ya no sé qué me da hacerla cortadita, la voy a hacer un poquito, a ver si me cabe entera. Bueno, voy a esperar a que seque y luego cuando seque sobre ese fondito le voy a dar algún matiz más oscuro. Venga, voy a darle con el secador y terminamos. Bueno, así es como estaría quedando. Vamos a trabajar un poquitín la arena y vamos a hacer también las sombras. He estado pensando para diferenciar un poquitín más las sombras que no sean exactamente el mismo color. Voy a coger el sombra tostada, el mismo que hemos estado usando para la roca, y echarle un poquito de azul ultramar. Va a ir más o menos a un poco de gris, que sería casi el mismo color que la roca, pero no es lo mismo, ¿vale? Al tener azul vamos a intentar que predomine un poquitín más el azul para que sea un poquito, que tenga ese matiz azulado más frío, ¿eh? Y vamos a ir probando. Ahí. Voy a poner aquí un poquito por debajo de las rocas, como si fuera un poco por su reflejo. Ahí. Y este mismo color con un poquitín más de marrón voy a ser el que use para trabajar las rocas, y voy a intentar aquí meter un segundo tono en alguna sombrita. Ahí. Y vamos con las pisadas. Vamos a intentar meter, como son en seco, varios tonos. Es decir, voy a poner uno y veo, tiene demasiado contraste. Pues lavo bien el pincel, lo seco bien y recojo un poco, una pasada, ¡ping! Y ya está. Y ya le he bajado el tono. Y ahora con esta pintura que acabo de coger de ahí, voy a aprovechar y hacer alguna pisadita más.
Y bueno, aquí no vamos a hacer la coliflor, pero bueno, sí vamos a ponerlo un poquito más oscuro para que cierre la luz. Al manchar aquí en la parte de abajo con el sombra tostada, lo que vamos a hacer es encasillar, capsular, digamos, ahí ese luz de la arena. Meter aquí azulito. Y nada, poco más. No quiero tampoco pasarme. Y ahora sí, voy a coger el pincel más chiquitito y voy a darle a las gaviotas un segundo tono en algunas zonas. Bueno, las gaviotas esta vez, para verlas de requete lejos, parecen dinosaurios. Sobre todo esta parece que se me va a caer al mar. Pues nada, yo por mí lo voy a dejar así, no voy a tocarle más. Voy a pasar un poquito al secador porque ahora aquí abajo tengo mucha humedad y para quitar la cinta seguramente se levante el papel. Y este es el resultado. Es bonita, la verdad que al final tiene mucha luz, ¿vale? Esas nubes tan oscuritas con esa agua turquesa. ¡Ay, los veleros! Se nos han olvidado los veleritos. Bueno, se podría probar. Bueno, es que a mí me ha quedado bastante clarito. No sé si el boli de gel me lo admitiría. Habría que probar. Bueno, sí, lo justo para hacer ahí unos veleritos. Voy a poner ahí uno que pille también la parte del cielo, que es un poquito más oscuro. Bueno, algo es algo. Pues sí, tiene mucho juego de color. Ya veis que hemos metido el morado, el azul verdoso y el color de las piedras. Y tiene aquí una luz bastante importante con esos contrastes de las sombras de las rocas. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado y sobre todo vamos a ir practicando, sobre todo en este caso sería para ver y practicar las rocas. Pues nada, nos vemos en la clase. ¡Chao!